Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a continuar dándole la honra y la gloria al Señor a través, pues, de la predicación de su palabra. Vamos a estar leyendo primero de Samuel, el capítulo 8, los versos del 1 al 22. Primero de Samuel, capítulo 8, los versos del 1 al 22. Vamos a estar leyendo esta porción y es en base a esta porción que vamos a estar, pues, viendo el mensaje de esta noche, con el favor y la guía del Señor. Leamos la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará al rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Mis hermanos, la porción que leímos relata una decisión que tomó el pueblo de Israel, una decisión que podríamos decir fue influenciada por la mayoría. El título de esta predicación, mis hermanos, es No es la mayoría. Mi hermano, mi hermana, amigo, no es la mayoría. Vamos a ver a qué yo me refiero cuando yo digo no es la mayoría. Vamos a orar, mis hermanos, oremos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias por tus misericordias, gracias porque tú eres tan bueno para con nosotros, Padre Celestial. Delante de ti vengo, te pido perdón por mis ofensas y pido tu dirección a través del Espíritu Santo. Que seas tú utilizándome a través de tu Espíritu Santo, Padre Dios, para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre a través de la exposición de tu palabra. Que tu palabra, Padre Celestial, obre en cada uno de nosotros y nosotros podamos crecer a la imagen de Cristo, oh Dios, que nosotros podamos tomar decisiones firmes siempre
y depender de ti, no de lo que nos rodea, Padre Celestial. Ser influenciados por tus promesas, no de la mayoría. Dirígenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, no es la mayoría. No es la mayoría. Eran tiempos turbulentos en los que vivía el pueblo de Israel. En el tiempo de los jueces, era un tiempo como una montaña rusa, de subir y bajar. Eran tiempos difíciles los de esta nación en el tiempo de los jueces. Esto debido a que el pueblo de Israel tenía muchas altas y bajas. Era un periodo de mucha incertidumbre provocada por ellos mismos. Esa incertidumbre fue provocada por ellos mismos. La incertidumbre que nosotros podamos tener en nuestra vida es provocada por nosotros mismos. Porque Dios no es un Dios de incertidumbre. Dios es un Dios de seguridad. Podemos estar seguros en el Señor porque sus promesas son fieles. Ahora, la incertidumbre es fruto del pecado. Es fruto de las sociedades que dan la espalda al Señor. Pero sí, en este momento había una época bastante sombría para el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice Jueces 2, 8 y 19? Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Así es, el pueblo no se apartaba de su obstinado camino. Ellos estaban dejándose llevar de sus deseos sin someterlos a Dios, y para ello prefirieron servir a ídolos de otras naciones que no se habían rendido ante Dios. Es decir, el pueblo estaba desenfrenado. No tenían un stop en la toma de decisiones. No pensaban en el Señor al tomar decisiones. Pensaban en sí mismos. Pensaban en cómo satisfacer sus deseos, sus pasiones. Estaban viviendo una vida desenfrenada. Eran esclavos de su pecado. Cuando actuamos así, actuamos como si no tuviéramos al Señor como nuestro Dios. Como si nosotros no hemos sido convertidos al Señor. Así actúan las personas que no tienen a Cristo, desenfrenados, esclavos del pecado. Porque el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Cómo es de esperar? El pecado trae sus consecuencias. El pueblo se olvidaba del Señor, corría tras la carne y sus pasiones, y esto iba a traer consecuencias. Estos eran sometidos por sus enemigos de todas las formas posibles. Mientras el juez estaba ahí, ellos obedecían al Señor. Cuando el juez partía, ellos volvían atrás, seguían sus obstinados deseos, olvidándose del Señor, y cosechaban el fruto de la carne, el fruto del pecado, el fruto de su desobediencia. En el mismo capítulo 2 de Jueces, los versos 3 y 14, dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ya ni siquiera podían hacer frente a sus enemigos. Mis hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra vida para con Dios, cuando nosotros nos rendimos ante los deseos de nuestra carne, cuando nosotros descuidamos nuestra vida devocional, cuando nosotros solamente nos dejamos llevar por nuestras emociones, el diablo puede hacernos mucho daño. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo? En oración y tomando decisiones basadas en la palabra del Señor. Ellos se obstinaron. Ellos no estaban siguiendo al Señor y Dios los entregó a sus enemigos. Ahora nosotros no tenemos enemigos así. No tenemos una nación que está contra nosotros.
pero tenemos huestes celestiales que están contra nosotros, que quieren que nuestra vida esté en ruinas. El mundo está dominado por el maligno y lo que promueve es eso, es una vida de carnalidad, es una vida de emociones. Nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo, la corriente emocional y banal de este mundo, porque es una corriente que está vacía, mis hermanos. Como el pueblo de Israel, no debemos de permitirnos eso. Este pueblo, habiendo sido el conquistador, ahora estaba siendo conquistado. Ellos asumieron prácticas de los pueblos que estaban alrededor en contra de lo que Dios les había ordenado. Y también pues recibieron la retribución de ser conquistados y despojados, como ellos habían conquistado a esos pueblos por estar apartados de Dios. Ellos estaban experimentando en sí mismos ese castigo del Señor. El pueblo tuvo muchos jueces y el último que fungió como juez fue Samuel, cuyo alumbramiento fue milagro del Señor. Durante su gestión, el pueblo de Israel tuvo paz y pudo hacer frente a sus enemigos, como con los otros jueces. Esto porque cada vez que el pueblo se encontraba en lo sumo de su desesperación, Dios levantaba un juez que le hacía recordar lo grandioso de Dios, sus obras y salvación, y cómo ellos debían seguirle. Cuando Dios levantaba un juez, el pueblo se reconciliaba con él, hasta que ese juez falleciera. Samuel, quien fue el último juez, ese líder que representaba directamente a Dios, tuvo que lidiar con proposiciones que parecían o parecerían razonables, pero éste pudo ver a través de esas peticiones que el pueblo le hizo. ¿Podemos nosotros ver a través de las peticiones que se nos hacen? ¿Podemos nosotros ver a través de los deseos e inclinaciones que a veces tenemos? ¿Podemos nosotros ver a través de las corrientes mundanales de nuestras pasiones y deseos? Como Samuel pudo distinguir que esta petición que le hizo todo el pueblo no sería del agrado de Dios, así tú y yo debemos de filtrar las cosas por lo que agrada o no a Dios. No debe de ser lo normalmente aceptado, sino lo que Dios promueve y acepta. Mis hermanos y amigos, lo correcto no lo determina la cantidad de personas que apoyen o no una causa. Lo racional o popular de una propuesta, no es esto lo que determina lo correcto de las cosas. Lo correcto lo determina una persona, lo determina Dios. Sin relativismos, puntos de vista o parcialidades, lo correcto no es la mayoría, lo correcto lo determina el Señor. Todo el pueblo de Israel pidió rey. Ellos no escucharon la voz de Samuel, no escucharon las advertencias, sino que estaban empecinados, eran obstinados, y a veces lo somos nosotros, obstinados. Ellos estaban empecinados en sus deseos, sin sopesar el consejo. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos en cuenta el consejo del Señor? Analicemos este suceso para la gloria de Dios y edificación de nuestras almas. Lo primero aquí que tengo es que nuestra referencia en la vida debe de ser Cristo. Nuestra referencia debe de ser el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice 1 de Samuel, nuestra porción base, el capítulo 8, verso 5? Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mis hermanos, ¿nos hemos nosotros en alguna ocasión encontrado en esa situación? No, que yo quiero esto como tienen tal personas, como tienen esta familia, como tiene esa persona que viene a la televisión, como tiene ese comercial que yo vi, yo quisiera algo así. Yo quisiera tener la situación de esa persona. No, yo no tengo que compararme con otra persona, yo no tengo que compararme con el mundo. Yo tengo que agradecer lo que tengo porque Dios lo ha permitido y seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, ¿mi referencia cuál es? Cristo. Mi referencia es Cristo, pero miren lo que dicen aquí, este pueblo.
en el verso 5, como tienen todas las naciones. Ellos estaban observando a las otras naciones, cuando Dios le había dicho a ellos que no observaran las otras naciones, que no adoptaran sus prácticas, pero ellos estaban observando justamente lo contrario que Dios le había dicho a las otras naciones y querían practicar las cosas como las otras naciones. A veces nosotros queremos practicar las cosas como las otras naciones. Mis hermanos y amigos, algo podemos afirmar con certeza, es que el pueblo no estaba enfocando su mirada al objetivo correcto. ¿Estamos nosotros enfocando la mirada al objetivo correcto? Ellos no estaban atendiendo a Dios, ellos estaban muy pendientes a las otras naciones. Y no es así. No debe ser así. En vez de ellos valorar su condición especial, ellos no estaban valorando su condición especial porque eran un pueblo escogido del Señor. Era un pueblo que Dios había hecho grandes cosas. Los había sacado de Egipto, los había sustentado en el ejército, los había empoderado para que ellos pudieran acabar con otros ejércitos aún más grandes que ellos. Ellos ni siquiera tenían que levantar las espadas. Dios los entregaba a los otros ejércitos. Era un pueblo con una condición especial. Era el pueblo escogido del Señor. Pero ellos no estaban valorando eso. A veces tú y yo no valoramos que somos hijos de Dios. Y es algo que debemos de valorar, mis hermanos. Mis hermanos, Dios nos ha salvado del infierno. Dios nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. Sin Cristo estamos bajo la potestad de las tinieblas. Amigo, amiga, sin Cristo eres esclavo del pecado. Estás bajo la potestad de las tinieblas. Cristo libera de las tinieblas. Cristo libera del pecado. Mi hermano, mi hermana, tenemos que valorar la condición especial que Dios nos ha dado. El pueblo debía valorar la condición especial. Ellos, como la mayoría de naciones, querían un rey humano. Pidieron a Samuel que pusiera un rey sobre ellos. Dios le contesta a Samuel que les hablara respecto a esto y les dijera lo que haría el rey. Dios quería que ellos supieran lo que ocurriría. ¿Qué nos dice los versos 11 al 17? En los versos 11 al 17 describe lo que haría el rey con ellos. Es lo que leímos al principio. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo para avanzar. Ahí describe en la porción del 11 al 17 lo que el rey haría con ellos. Iba a tomar sus siervos, iba a tomar sus hijos, iba a tomar su tierra, los iba a utilizar sus hijos para la guerra, ellos iban a tener que armar sus pertrechos para la guerra. Todo eso. Iban a estar en servidumbre, para resumir. Aún ellos sabiendo lo que haría el rey, porque Dios sabía que los reyes también se desviarían de seguir su mandato, porque si era un rey que seguía el mandato y el precepto del Señor, y no iba a actuar de esa forma. Y eso lo vemos en el transcurso de la historia bíblica. Ellos, aún sabiendo lo que haría el rey, como ellos serían impactados, ellos prefirieron ser como otras naciones. A veces, a pesar de que sabemos el resultado que eso podría ocasionar en nuestra vida, nosotros deseamos algo que quizás nos pueda dañar. A veces personas toman decisiones que saben que quizás le va a costar mucho, igual la toman. Quizás usted ve que está muy cargado en el tiempo y usted se carga más del tiempo, está muy cansado. Asume otra responsabilidad. Ya no puede venir a la iglesia. Está muy cansado. Tiene que hacer esa responsabilidad. Ya no puede participar de las actividades de la iglesia. El préstamo está muy fuerte. Ya no puedo sacar el diezmo completo. Tenemos que pensar las decisiones que vamos a tomar. ¿Esto afectará mi vida devocional? ¿Esto afectará cómo yo estoy viviendo para con el Señor? ¿Esto es agradable delante del Señor? ¿Esto afectará a mi vida familiar? Dios quiere que yo esté con mi familia. Dios quiere que yo pase tiempo con mi esposa, con mis hijos. Dios quiere que eso suceda. O ya no voy a estar en la casa, vendré una vez a la semana. Son cosas que hay que considerar, mis hermanos. Pero a veces pensamos como los demás. No, hay que progresar.
y se progresa en lo que es pasajero y se decrece en lo que tiene valor para el Señor. Esto no debe ser así, mi hermano. Tenemos que sopesar las decisiones que hemos de tomar. Dios les estaba advirtiendo al pueblo, pero ellos no querían entrar en razón. Ellos, al parecer, se habían olvidado que esas otras naciones, a pesar de tener un rey humano, habían sido derrotados por ellos mismos. Ellos querían ser como las otras naciones. ¿Qué nos dicen los versos 19 y 20 de nuestra porción? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Miren qué obstinados estaban. Y nosotros seremos también como todas las naciones, no valorando su condición especial de pueblo de Dios. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Fíjense, miren qué ironía. Ellos al parecer se habían olvidado que esas naciones que ellos estaban viendo, que tenían reyes, habían sido conquistadas por ¿quiénes? Ellos mismos los habían conquistado, Dios los había entregado, pero ellos querían ser como las otras naciones. El pecado ciega, mi hermano, mi hermana. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, el pecado nos puede cegar y podemos tomar decisiones incorrectas en nuestra vida. Por eso tenemos que estar atentos a cómo estamos nosotros relacionándonos con nuestro Dios. Porque el pecado nos puede cegar. La carne, las pasiones de esta vida. Dios le dijo a Samuel que ellos no lo estaban desechando a él, sino que estaban desechando a Dios mismo. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ellos no estaban recordando cómo Dios constantemente les había librado. Luego de ellos haber tomado su decisión, Dios les habla respecto de cómo ellos se olvidaron de quién era que estaba reinando sobre ellos. Y eso lo dice Dios en 1 Samuel 12, 6 al 12. Vamos a leer un poco de esta porción. 1 Samuel capítulo 12, versos 6 al 12. El discurso de Samuel al pueblo. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguro. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Claramente lo vemos en esta porción, Jehová era vuestro rey. Ellos, en vez de poner su esperanza y anhelo en Dios, se volcaron a las naciones vecinas, siendo esto lo más contraproducente para ellos. Cuando perseguimos las cosas fuera de Dios, estamos siendo como el pueblo en ese momento. En vez de nosotros atesorar nuestra vida en Cristo y ser plenos, en Cristo tenemos plenitud, mis hermanos. Vemos a las naciones de nuestro alrededor y nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo nos ha librado y cómo continúa obrando en nuestras vidas. Pidamos a Dios en oración que su Espíritu Santo nos mantenga siempre latente en nuestra memoria de dónde nos sacó Dios y cómo Dios ha obrado para con nosotros, para no recordar esto como lamento, sino como agradecimiento. Ya el pueblo había tomado su decisión,
Ya el rey había sido ungido. Ya ellos imitaron a las naciones de alrededor, despreciando a Dios. No es el mundo que debe de marcar nuestras pautas, mis hermanos y amigos. Bien nos dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pueblo bien sabía lo que esas naciones habían obtenido y las prácticas inhumanas que llevaban a cabo. Ellos sabían cómo terminarían si seguían ese camino. Sin embargo, el pecado los cegó. Así hoy en día el pecado y el diablo entenebrecen el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Sabemos los resultados del pecado. Esto es corrupción. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y aún así, a veces nuestro punto de referencia es el Egipto que simboliza el mundo sin Cristo. Aún así, preferimos el pecado. El mundo, podemos darnos cuenta que está envuelto en la oscuridad, mis hermanos. Está entenebrecido por el pecado. Tiene el entendimiento cegado. Sabe que el pecado está mal. Sabe lo que es el pecado. Uno le pregunta a las personas, ¿tú sabes lo que es el pecado? ¿Y saben decirte lo que es el pecado? Cuando estábamos evangelizando ayer, le preguntaban a la persona, ¿usted sabe quién es Cristo? Y decían quién era Cristo. Decían a qué vino Cristo. Decía por qué murió Cristo. Y yo le pregunté a una de las jóvenes, ¿y por qué tú no eres miembro de esa iglesia? No, es que todavía yo no he tomado la decisión. Y le pregunté, pero ¿y qué pasa si no llega el día de mañana? No, yo sé, uno está aquí ahora y al otro día uno no está aquí. Y sabiendo que hay una premura en tomar la decisión, no vienen a Cristo. Pareciera ilógico, ¿verdad? Pero es que el pecado entenebrece el entendimiento. Esperemos en el Señor que esa persona tome la decisión para Cristo. Amigo, amiga, no hay que esperar. Ven a Cristo como estés. No sigas al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aún nosotros, mis hermanos, a veces sabemos que algo no agrada al Señor, pero lo hacemos. O sabemos que algo agrada a Dios y no lo hacemos. El pecado por omisión. Nuestra referencia no es el mundo, nuestra referencia es Cristo. ¿Qué otra cosa? El pecado no se justifica porque sea masivamente cometido. El pecado no se justifica porque sea masivamente cometido. El verso 8 de nuestra porción, 1 Samuel 8:8, dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Mis hermanos, este pueblo, desde que Dios le libró de Egipto, continuaba pecando, desechando a Dios y dando rienda suelta a sus pecados, recibiendo la disciplina del Señor, viendo los frutos del pecado y viendo los frutos de agradar a Dios, una y otra vez, como Dios nos dice en el verso que leímos, dejaban a Dios. ¿Dios en algún momento dejó de disciplinarles porque ellos hicieran lo que estaban haciendo? No. Las naciones seguían cometiendo sus pecados y Dios tenía preparado para ellos castigos. Porque las otras naciones, si el pueblo hicieran lo incorrecto, el pecado iba a ser pasado por alto por el Señor. No iba a ser pasado por el Señor. Porque aunque la mayoría cometa el pecado, esto no va a justificar el pecado, porque el pecado no tiene que ver con las personas, tiene que ver con lo que agrada o no al Señor. Es algo que tiene que ver en referencia a Dios. Ahora nosotros podemos identificar un patrón en el pueblo.
es el pueblo de Israel. Este patrón puede suceder en nuestra vida, o ha sucedido, o está sucediendo. Y muchas personas sin Cristo que saben que están esclavizados con algo no pueden dejar. Ya sea las fiestas, ya sea el alcohol, ya sean las pasiones desordenadas, ya sean seguir artistas que dicen que son artistas, saben que lo que vociferan son cosas que no tienen sentido, igual lo siguen siguiendo. ¿Por qué? Por el pecado. No han despertado. Despierta y ven a Cristo. Seguían un patrón que también puede estar sucediendo en nuestras vidas. Esta decisión que el pueblo tomó no agradó a Dios, porque esto era rechazo a su señorío. Dios comparó esta decisión a cuando el pueblo decidió servir a dioses ajenos. El pecado de la idolatría. Vimos en Jueces parte de cómo Dios juzgó al pueblo por este pecado, y lo vemos en toda la historia bíblica. A esto Dios comparó el pecado que ellos habían hecho, de decidirse por como las otras naciones, tener un rey sobre ellos. A pesar de que gran parte del pueblo tomó esta decisión, no justificó el pecado. No debemos confundir la misericordia y la gracia del Señor. Fíjense, mis hermanos, a pesar de que Dios permitiera esto no justificaba lo que ellos habían hecho. Uno podría decir, pero Dios permitió que ellos tomaran reyes. No, pero Dios no justificó el pecado. Dios le dijo lo que iba a pasar por ellos tomar rey. Dios también había dicho, le había dado a Adán una mujer, y Dios había advertido lo que sucedería si habría muchas mujeres. En Deuteronomio 17:17, no conviene al rey tener muchas mujeres. Y vemos más adelante los problemas que causó esto. Salomón, por ejemplo. Y los problemas familiares que esto causaba. ¿Por qué? Porque las personas a veces se creen más sabias que el Señor. Y no debe ser así. Tenemos que seguir el plan del Señor, el esquema de Dios. Ese es el esquema correcto. Que Dios permita algo no quiere decir que Dios lo apruebe. No debemos de confundir la misericordia y gracia del Señor. Dios juzga el pecado y vamos a obtener el fruto del pecado. Huyamos de esto, mis hermanos. A pesar de que gran parte del pueblo tomó esta decisión, esto no justificó el pecado. ¿Qué nos dice 1 Samuel, los versículos 17 al 19? Capítulo 12, verso 17 al 19. 1 Samuel, capítulo 12, verso 17 al 19. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. ¿Era algo bueno que ellos habían hecho delante de Dios? No. Para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Aunque la mayoría quería rey, esto no había justificado el pecado. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Fue este pecado justificado? No. No. Ellos tuvieron rey. Dios permitió que tuvieran rey. Dios te puede permitir porque tenemos libre albedrío. Dios puede permitir que nosotros hagamos algo. Pero vamos a obtener la consecuencia, el fruto. Vamos a cosechar el fruto del pecado, de la carne. Y tu amigo, si Cristo no ha venido, es como Dios dice su palabra. Él no retiene su promesa, sino que Él es bueno, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que dicen, oh, pero es que Cristo nunca ha venido. Wow, esta persona no, una persona que no conoce a Cristo, que diga esto, no sabe lo que está diciendo. Que eso es algo bueno para él, porque tiene oportunidad de venir a Cristo. Qué trágico sería que viniera sin Cristo y lo encontrara sin Cristo. Solo la gran tribulación sería algo que uno no quisiera vivir. Imagínese morir sin Cristo. Mi hermano, mi hermana. Es necesario evangelizar. Es necesario que se predique el evangelio de Cristo. Porque es terrible cuando no se toma a Dios en cuenta, cuando se sigue la mayoría. Mis hermanos, no nos confundamos. Cuando vemos que el mundo parece deleitarse en el pecado, son deleites temporales. Sabemos cómo las vidas están vacías y condenadas sin Dios. ¿Cuántos pecados la sociedad actualmente justifica? Muchos. ¿Cuántos pasa por alto? Muchos. ¿Cuántos no los considera pecados? Muchos. Esto es porque su referencia no es Cristo, sino a sí mismos. A sí mismos se tienen por Dios. ¿Esto es pecado de qué? De idolatría. ¿Cómo Dios juzgó este pecado? Como pecado de idolatría. Hoy en día las personas se tienen a sí mismos como dioses. ¿Por qué? Porque solo se quieren complacer a sí mismos. ¿Y su referencia quién es? Él mismo. Como se quieren complacer a sí mismos, son sus mismos dioses. Y van a estar en un círculo vicioso porque nunca van a estar satisfechos. El pecado no se justifica porque sea masivamente cometido, mis hermanos. Nuestra referencia debe ser Cristo. Mis hermanos y amigos, Dios es misericordioso con sus hijos y aplica su gracia. Qué bueno que Dios es misericordioso y aplica siempre su gracia. ¿Qué nos dice el capítulo 12, verso 14? Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. A pesar de eso, Dios le da una salida. Mi hermano y mi hermana, Dios siempre nos da una salida. Dios nos da una salida. Amigo, amiga, Dios te da una salida. Debemos ser agradecidos de Dios. Dios nos da la salida en cada circunstancia. A pesar de que hayamos pecado, o tú, amigo, que no te has entregado a Cristo, mira lo que Dios nos dice en 1 Samuel, el mismo capítulo 12, 20 al 22. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Jehová ha querido haceros sus hijos. Somos hijos del Señor. Jehová quiere que tú seas su hijo, su hija. No os apartéis en pos de vanidades. ¿Qué dice en Eclesiastés? Salomón, ¿qué dice al final del libro? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. El todo del hombre es hacer la voluntad del Señor. Lo que ofrece el mundo, lo que ofrece el pecado, es vanidad. Son cosas ilusorias, son cosas materiales, son cosas pasajeras, son emociones mal puestas en prácticas. Porque las emociones Dios las puso en nosotros, pero han sido corruptas por el pecado. Por eso debemos de aplicarla bajo el control del Señor y como Dios lo aplica en su palabra. Así debemos de hacerlo. Nosotros no debemos de llevarnos del pecado o de emociones. Debemos de llevarnos de la palabra del Señor y aplicar la palabra del Señor aún a nuestras emociones.
Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Eso debemos hacer. Si hemos perdido la visión de Cristo, pongámoslas en Él. Si la perdimos, vamos a poner la misión en Él. Vamos a poner nuestro objetivo en Él. No sigamos el camino del pecar. Analicemos las cosas a la luz de Dios y sepamos que no es la mayoría, es Dios. Dice el capítulo 12, los versos 24 y 25, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Temamos y sirvamos a Dios. Lo bueno es la disposición de Dios, no la mayoría en el error. Para concluir, mis hermanos, y como recomendación, efectivamente no es la mayoría, es Cristo. ¿Estamos basando nuestros logros en el mundo alrededor? ¿Es esta nuestra regla, nuestra vara de medir, el mundo que está a nuestro alrededor? ¿Nos estamos comparando con el mundo alrededor? ¿O estamos midiendo nuestros logros en nuestra fidelidad a Dios? ¿Estoy siendo yo más fiel al Señor? ¿Soy yo más cercano a Dios? ¿Cómo yo estoy midiendo mi crecimiento en la vida? ¿Cómo lo mide el mundo? ¿O lo estoy midiendo en base al Señor? Tenemos que cambiar quizás nuestra perspectiva. Nuestros logros no tienen que ser medidos en base al mundo, a los logros que el mundo considere logros. Deben de ser medidos en base a lo que Dios considera bueno. A cómo está mi vida con el Señor. Debemos recordar que fundamentar nuestra vida fuera de Dios es construir sobre la arena. Debemos de tener nuestra vida fundamentada en Cristo y las promesas fieles de su palabra. Así es que tenemos que estar fundamentados en nuestra vida. No nos dejemos confundir por las atracciones vanas de esta tierra. Va a haber muchas atracciones en esta tierra. No nos dejemos confundir por ellas. Cuando estamos en Cristo, estamos completos. Y tú, amigo, que todavía no estás gozando la plenitud de vida, la salvación de tu alma en Cristo, no esperes más. Vivir apartado de Dios sin entregarnos a Él es engañarnos a nosotros mismos. El pecado nos separa de Dios. La carne da corrupción. La vida sin Dios es vacía. Entrega tu vida a Cristo. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y como Él tiene vida abundante, así también te la quiere dar. Mis hermanos, no es la mayoría. Nuestra referencia es Cristo. Valoremos lo especial que es la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, amigos y hermanos que nos ven.